Gracias, un saludo para todos. Es un placer volver a estar aquí en el webinar. Hoy va a ser netamente teórico, son solo 40 minutos y el tema es muy amplio. Este webinar hace parte de un grupo de capacitaciones que nosotros ofrecemos a todo Latinoamérica. La idea es que nos hemos encargado de, o queremos, es llevar educación más que vender productos. Yo considero que cuando uno tiene unos buenos principios técnicos, ningún proyecto con cualquier tipo de elementos le va a fracasar. Y digamos que un alto índice del fracaso viene es por no conocer técnicas o tecnologías apropiadas para el desarrollo de sus proyectos. Desde el día de hoy les voy a hablar un poco sobre RF. Ese es el contenido para el tema de hoy. Espero poder hacerlo en los 40 minutos, igual es mucho contenido. Voy a ir a unos temas muy rápidos, pero si le pueden ir enviando las preguntas a Víctor por aquel al final, nos hay que tratar de responder con la mejor claridad posible cada una de estas inquietudes. Empecemos con el espectro inalámbrico. Este es el espectro RF para Estados Unidos del 2016. Obviamente tengo 2 años de desactualización. La gráfica cambió un poco el espectro por el tema de la Ley Federal de Transmisión Inalámbrica, que digamos que prohibió la transmisión en los 600 MHz, un poco más del espectro. Básicamente nos interesa entre los 300 MHz hasta los 3 GHz, es básicamente donde las empresas de microfonería estamos operando. De estos tenemos un espacio libre más o menos entre 470 y 610 hasta inicios del 2000, perdón, finales del 2017 teníamos abiertos hasta 600, hasta casi 700. Entonces nos quitaron 100 megas de espectro para Estados Unidos. Yo hago referencia a Estados Unidos porque generalmente los productos que suceden en Latinoamérica vienen del mercado de Estados Unidos. Entonces, así nosotros no tengamos las leyes que nos aplican, se toma, digamos que por defecto que vamos a tomar las leyes norteamericanas. Entonces ya en el mercado generalmente no se encuentran productos que están sobre los 600 MHz o el stock que se encuentra es mínimo. Y en algunos países ya están tomando la norma de prohibir entre los 600 y los 700 MHz. Por ejemplo, México ya sacó una nueva normatividad y algunos otros países están. Hablo caso Colombia. Por ejemplo, en Colombia no hay una normatividad fuerte en radiofrecuencia, pero generalmente los productos se comercializan entre los 470 o los 450 hasta los 600 MHz, 590 aproximadamente. Entonces hace que la densidad espectral sea, digamos, muy alta. También hay un espacio en los 900 MHz. Nosotros tenemos algunos productos en 900 MHz, inclusive en 800 MHz para algunas regiones de Latinoamérica se ofrecen productos en los 800 MHz. Hay unas bandas ISM en 1.98 GHz. Compañías de la competencia tienen productos sobre esta banda. Y la banda, digamos, más abierta es la banda de los 2.4 GHz, que también obviamente nosotros tenemos productos sobre esa banda y la competencia también tiene algunos productos sobre esa banda, que es la misma banda de Wi-Fi, Bluetooth, incluye hasta el horno microondas trabaja en ese rango de frecuencia. O sea que nunca pongan un receptor Wi-Fi, un switch Wi-Fi al lado de uno de los microondas porque van a tener caídas de internet cuando estén cocinando. Algo rápido. Generalmente la transmisión inalámbrica en microfonería se hace con frecuencia modulada. Esto es básicamente la inserción de una frecuencia o de la información en una frecuencia portadora, en una onda portadora y transmitida por un medio. No me voy a meter mucho en las definiciones de RF como tal, eso lo podemos ver en otro tipo de clase, pero sí les quiero mostrar esta imagen. Así se ve una onda portadora cuando yo tengo un analizador de espectro.
Esta es la información de una onda portadora sin ningún tipo de información. O sea, cuando está en mute, está mandando esto. Cuando yo soy onda portadora, le ingreso un tono de 2.5 kHz, así se observa. En donde el espacio entre picos es la frecuencia, la que estoy enviando, y el espacio total es el volumen. Este es un tono de 2.5 kHz. Ahora bien, el mismo tono, perdón, un tono de 5 kHz al mismo volumen. Si pueden observar, el pico, la distancia entre los picos se duplica porque la frecuencia se está duplicando. Entonces el ancho de banda se duplica al mismo nivel de volumen. Entonces esto quiere decir que las transmisiones en frecuencias muy altas amplían el ancho de banda. Por eso los micrófonos analógicos inalámbricos, o inalámbricos analógicos, perdón, tienen un corte en los, generalmente los 16 kHz para evitar que si se manda toda la información se expanda ese ancho de banda, se abra demasiado. El mismo tono de 5 kHz, pero le bajamos el nivel de volumen. El mismo tono de 5 kHz, pero le incrementamos el nivel de volumen. Entonces pueden observar cómo el ancho de banda o la cantidad de información se amplía. Y esta es la onda portadora con la información o los tonos pilotos. Generalmente las transmisiones inalámbricas, la onda portadora tiene, digamos que dos guardaespaldas, que son los tonos pilotos, que están a la misma distancia, son equidistantes, y tienen información propia del micrófono. Por ejemplo, tienen el ID, transmiten el nivel de volumen, transmiten el estado de la batería en algunos casos, ¿sí? Y ese tono piloto generalmente es independiente de cada marca. O sea, cada marca utiliza su propio tono piloto. Por eso no se recomienda comprar, por ejemplo, un transmisor, qué sé yo, Audio-Técnica y ponerlo en un receptor de otra marca. No sería lo ideal. Y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, no funciona. ¿Por qué? Porque lo que hace el receptor es recibir la portadora y pregunta por el tono piloto. Entonces, ¿el tono piloto es de nuestra marca? No, señor, no es de nuestra marca. Ah, bueno. Entonces no reproduzco bien la información. O lo que reproduzco es un ruido como tal. Haciendo una matemática sin irme como muy a fondo, si en un mundo ideal, en un mundo perfecto, yo necesitaría 250 kHz para transmitir la información por micrófono inalámbrico. Entonces eso quiere decir que por cada mega yo podría transmitir 4 micrófonos inalámbricos. Eso sería en un mundo ideal perfecto, porque en 100 megas puedo transmitir 400. ¡Wow! Sería lo mejor. Pero hay un fenómeno físico, o un fenómeno electromagnético, mejor, que se llama distorsión por intermodulación, o conocido en el mundo como IMD. Básicamente el IMD es, en pocas palabras, suena muy coloquial, pero es la reproducción de dos frecuencias que generan otras frecuencias. ¿Cómo así? Cada vez que yo tengo dos frecuencias que están interactuando en el mismo campo, en el mismo rango, esas dos frecuencias van a generar hasta segundo o tercer orden el número de frecuencias hijas. Por ejemplo, a segundo orden genera 4 frecuencias, 2 frecuencias por encima de ese grupo y 2 frecuencias por debajo. En tercer orden, 3 frecuencias y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo muchos micrófonos encendidos o transmisores in-ear encendidos, estos sistemas van a interactuar y van a empezar a reproducir y a generar frecuencias hijas en el espectro. Y esas frecuencias se convierten en ruido.
Entonces, si yo tengo 3 frecuencias, ya voy a tener 8, o sea, 2 a la 3 frecuencias de intermodulación. Entonces, ¿qué hacemos los fabricantes para evitar esto? Con mucho juicio, se crean grupos y operaciones de trabajo, se preconfiguran los sistemas para que automáticamente utilicen las frecuencias que no van a generar intermodulación o que la intermodulación no afecta la frecuencia de transmisión. Entonces es muy importante, primera recomendación que les doy, bueno, la primera recomendación, me olvidé decir, la primera recomendación es mucho cuidado cuando envíen mucho nivel de volumen en los micrófonos inalámbricos, cuando les den mucha ganancia, porque esto aumenta el consumo de ancho de banda. Y segunda recomendación es, léanse los manuales y aprendan cómo es la configuración y programación de grupos de los sistemas inalámbricos. Si los fabricantes en realidad se demoran muchos años o mucho tiempo, perdón, en analizar esto, y en realidad esa información que le entregamos es para que les pueda servir a ustedes en la ejecución de su proyecto inalámbrico, en su evento en vivo. Entonces, si usted no lee en esto, pues obviamente van a perder esta información y posiblemente van a tener problemas. Si tengo una cuarta frecuencia, puedo tener hasta 16 canales de intermodulación afectándome mi sistema inalámbrico y así sucesivamente. O sea, hay conciertos que van a tener 20, o hay sistemas que van a tener 20 micrófonos abiertos y eso va a ser un problema. En algunos proyectos, por ejemplo, he visto que me dicen, no, Juan, es que nosotros pusimos para evitar la intermodulación, pongamos todos los micrófonos equidistantes, o sea, a la misma distancia. Resulta que las frecuencias de intermodulación son unas frecuencias que nacen de unas operaciones aritméticas. Entonces están separadas a la suma o resta de las frecuencias portadoras. Entonces yo tengo todas las frecuencias equidistantes que son a la misma distancia. Al momento de hacer la intermodulación, hacer mis cálculos de intermodulación, va a dar que la mayoría de frecuencias de intermodulación están a la misma distancia de las frecuencias portadoras. Entonces estas frecuencias van a entrar a generarme ruidos como tal. Ahora bien, una señal, ahorita más adelante vemos un poco más profundo el tema, pero una señal requiere, o sea, una señal para evitar el ruido, si tiene una diferencia de 30 decibeles, no toma el ruido que hay de fondo. Me explico. Yo tengo 2 señales inalámbricas operando, están en la misma frecuencia, pero esa una frecuencia está con una ganancia de menos 30 decibeles con respecto a la ganancia de la onda mayor, de la portadora mayor. La onda de la portadora mayor básicamente va a matar a la portadora menor y la portadora menor no va a generar ningún ruido. O sea, son 30 decibeles, eso es mucha potencia. Entonces uno diría, bueno, entonces si yo tengo unas frecuencias de intermodulación que están muy por debajo de la frecuencia portadora, yo le puedo subir la ganancia de las frecuencias portadoras, le puedo subir esa amplitud, esa potencia que está transmitiendo, y así asesinaría las frecuencias de intermodulación y eso me generaría, pues me salvaría mi solución de radiofrecuencia. Pues siento decirles que esto no es así. Y básicamente porque la intermodulación por cada decibel que yo suba en la frecuencia portadora, las frecuencias de intermodulación van a subir 3 decibeles. Hay una relación de 3 a 1. Entonces las portadoras hijas van a subir 3 decibeles. Entonces va a llegar a un punto en que yo le estoy dando tanta ganancia a mis portadoras que la intermodulación va a tener la ganancia similar a la portadora y va a generar más frecuencias de intermodulación porque van a seguir reproduciéndose. Entonces, subir ganancias no es lo ideal. Entonces, aquí el tercer consejo con respecto al primer consejo es hacer muy bien la estructura de ganancia de todos los micrófonos. Yo generalmente empiezo en 0 o en menos 6 decibeles. Trato de no afectar tanto la ganancia. ¿Cuándo afecta la ganancia?
en la distancia entre el transmisor y el receptor. Si veo que el transmisor está muy lejano del receptor, ahí sí subo la ganancia para que la señal me llegue. Pero de lo contrario, trato de trabajar con las ganancias lo menos posible para evitar que haya problemas con intermodulación. Entonces, esto quiere decir que en mi proyecto de instalación, yo tengo mis antenas dentro del salón, o dentro de la sala de juntas, dentro del auditorio, ¿sí? Y si es un auditorio cerrado, pues yo trato de que mis micrófonos trabajen lo menos posible, o sea, les envío menos ganancia. Y aparte la intermodulación va a tener efectos positivos en el consumo de baterías, o sea, va a optimizar el gasto energético de las baterías. Como les dije al principio, todos los fabricantes generamos tablas de operación por grupos de trabajo. En este caso lo hace así Audiotécnica, otros fabricantes lo harán diferente, pero el objetivo es el mismo, es poderle darle herramientas necesarias al cliente o al integrador para que desarrolle su proyecto inalámbrico sin problemas de intermodulación. Al final de la conferencia les daré como un ejercicio práctico, o trataré de hacer un ejercicio práctico del tema. Entonces, conclusiones de la intermodulación: hay un límite máximo de cantidad de micrófonos transmisores por modo de operación. Si supera este límite, las intermodulaciones de un grupo SCAN pueden ocurrir en las frecuencias de un grupo ya utilizado. Una solución sería trabajar con otro grupo de frecuencias por el mismo sistema. Esto depende mucho de la marca y del producto. Si existen sistemas inalámbricos de otras marcas, las intermodulaciones pueden ocurrir en el rango de frecuencia que puedo utilizar. En las soluciones analógicas, generalmente, todos comparten el mismo espectro. Entonces, si yo tengo diferentes marcas, yo lo que debo empezar es hacer un trabajo de gestión con la marca o el producto que menos posibilidad de gestión tenga. Me explico. Yo tengo micrófonos de baja y alta gama. Yo primero empiezo seteando los micrófonos de baja gama, porque estos no tienen tanta posibilidad de gestión como los micrófonos de alta gama. También, ¿qué genera intermodulación? Todo elemento electrónico. Todo elemento electrónico que está en la cadena de transmisión genera ruidos electrónicos. Eso hace que ayude el ruido de la intermodulación. Por ejemplo, he visto antenas de otras marcas que asisten en 0 decibeles, son antenas activas. Entonces, al tener ya ese elemento activo electrónico, eso me está generando unos ruidos electrónicos en el sistema. Y más o menos, para que lo tengan en cálculo, en un sistema completamente limpio, se puede calcular que por cada canal inalámbrico yo requiero 1.3 MHz, de los cuales de ese 1.3 MHz, 250 es solo la información, o sea que menos del 25% del espacio que ocupa un canal inalámbrico en realidad es la transmisión inalámbrica. Y digo que en un espectro completamente limpio, porque en Latinoamérica los micrófonos inalámbricos comparten el mismo espacio que la televisión terrestre digital. Entonces ahí tengo ya implícitamente ruido, digo ruido para nosotros, para nuestro propósito. Además de uno tener en cuenta la intermodulación, hay otros conceptos que son buenos tener claro. El primero es señal al ruido, o sea, no solo la intermodulación genera ruido, también hay otros fenómenos que generan ruido: el ruido atmosférico, el ruido generado por la naturaleza, por ejemplo, cuando hay un ambiente electrostáticamente cargado, o sea, cerca de una tormenta, esto afecta a la transmisión inalámbrica, sobre todo si estoy en el campo abierto. Si es un ambiente controlado, afecta mucho menos. Los ruidos de circuito, el circuito electrónico afecta también la transmisión inalámbrica. Entonces, los micrófonos, por ejemplo, económicos o más baratos, tienen más posibilidades de ruido electrónico que un micrófono de alta gama, porque en los de alta gama los ingenieros lo que hacen es reducir ese efecto por ruidos. El ruido RF, el ruido creado por otros elementos electrónicos. No se nos olvide que nosotros vivimos en un mundo compartido donde
está el micrófono inalámbrico, pero también está la televisión digital, está el portero con el radio, está el transmisor Wi-Fi, hay una cantidad de elementos que nos generan ruido. Optimización de ganancia de audio, lo que les dije al principio. Si yo optimizo la transmisión, o sea, la cantidad de información, no la ganancia de la antena, no la ganancia de la potencia de RF, sino la ganancia de la información. Si yo logro optimizar esto, como que cargue toda la diapositiva. Si yo logro optimizar el ancho de banda, tendré un mejor aprovechamiento de la transmisión como tal. Entonces, interesante es poder decirle al micrófono, poder tener el micrófono con una ganancia mínima que sea operable, que sirva para poder reducir el ancho de banda consumido por la transmisión inalámbrica. Hay que tener en cuenta cómo funcionan las antenas de transmisión, ¿sí? Y las antenas de recepción. Por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde están ubicadas? En un micrófono inalámbrico de mano, generalmente la antena está en la parte inferior, y en un micrófono de Belpa, que es la antena tipo látigo, si la persona tapa la antena, como generalmente ocurre en las presentaciones, si yo le pongo la mano sobre la antena, automáticamente estoy reduciendo alrededor de 20 decibeles la ganancia de transmisión de esta señal. Entonces, en una distancia larga, se puede perder la señal. Y en un Belpack, si yo tapo la antena del Belpack, estoy perdiendo menos 21 decibeles, 21.5 decibeles aproximadamente. Recuerden que cada 3 decibeles se pierde la mitad de la potencia. Es mucha la potencia que estoy perdiendo. Mi recomendación para estos casos, antes de entregarle un micrófono a la persona, antes de cablear a una persona, sea humano. Y humano es, hable con él, con la persona, hágala sentir en confianza, hágala sentir tranquila con el micrófono. Mucha gente se pone nervioso cuando tiene un micrófono en la mano, eso no es fácil. Entonces, hable con las personas, cómo debe tomar el micrófono, dónde lo debe ubicar, la posición correcta hacia la boca, ¿sí? O sea, trate de ser memotécnico para que la persona tenga esa información en la cabeza y no se le olvide. Yo siempre, cuando dicto este seminario, este tipo de cursos, le digo a la gente, sea respetuoso con la persona que usted va a microfonear, sobre todo cuando tengo micrófonos de solapa o de diadema que tengo que tirar un cable, tengo que conectar un cable. Antes de conectar, pídale disculpas a la persona porque uno la va a tocar. Entonces, hay gente que no le gusta que la toquen. Entonces, antes de, es mejor de no pedir disculpas. Y muy importante, si hay un menor de edad y usted necesita cablear a un menor de edad, pida que el acudiente responsable esté con la menor de edad. Lo menos que usted quiere es que un técnico suyo o usted mismo tenga un problema con la ley porque el niño lo acusó por un accidente o un incidente. Entonces, son como recomendaciones que yo siempre dicto para tener en cuenta. Las antenas también, o la transmisión inalámbrica, cuando se transmite, puede tomar varios caminos, porque puede rebotar las señales RF en un muro, puede rebotar en el piso, y pueden llegar múltiples veces a las antenas de recepción. ¿Cómo pasa en el sonido? Es el mismo efecto que ocurre en el sonido cuando tiene un espacio reverberante. Por eso los micrófonos generalmente tienen 2 antenas de transmisión y generan unas técnicas de circuitos que se llaman True Diversity. Estas técnicas lo que hacen es, son 2 antenas independientes, comparan la información, si la información llega al mismo tiempo, ambas antenas la dejan pasar, si llegan en diferentes tiempos, no la dejan pasar. Esto es como un resumen, hay muchas formas de hacer True Diversity, pero básicamente cuando cableen antenas, cuando cableen las antenas de recepción, tengan en cuenta las recomendaciones del fabricante. ¿Sí? Cómo deben ir ubicadas, qué posición, qué distancia deben ir ubicadas las antenas. Hay varios tipos de antenas, vamos a ver rápidamente cada una. Está la tipo látigo. Tipo látigo es la que tienen todos los Belpacks generalmente. Es omnidireccional. Están las dipolos pueden ser pasivas o activas. Recuerden que activas es que tiene un elemento electrónico que amplifica la señal de recepción. Estos elementos electrónicos también pueden generar ruido al sistema.
Y las antenas dipolos son generalmente las que vienen los receptores. Los receptores, las antenas de transmisión y receptor tienen una polaridad como los micrófonos. A diferencia de los micrófonos, es que la polaridad de los micrófonos es 360. La polaridad de las antenas es como si fuera una dona o una porción de esta dona. ¿Sí? Es difícil hacer la explicación así en un webinar. Es mejor cuando uno está presencial y les puede como mostrar la forma. Pero básicamente es para una antena tipo dipolo, la dona se expandería justo en la puntica de la antena y con la antena perpendicular al eje de la dona. En una antena tipo arreglo periódico logarítmico dipolo, estas antenas abren 90 grados. Entonces lo que hace es que optimiza la recepción en los 90 grados. Por eso la ganancia pasiva de este tipo de antenas es de 6 decibeles. Yo he visto que en algunas marcas recomiendan poner una antena en contra con la otra o muy amplias. En realidad lo que nos dice la teoría de radiofrecuencia es que las antenas, la ubicación de un par de antenas no debe superar o debe estar más o menos entre 1 vez y 10 veces la longitud de onda. Más o menos así pues siendo un poco, más o menos los 550, 600 MHz, la longitud de onda es de 60 centímetros. Entonces lo que estamos diciendo es que más o menos un par de antenas que hagan True Diversity deben estar ubicados entre 50 centímetros, 60 centímetros, hasta máximo 5 o 6 metros. Si yo las abro mucho más, ya no va a trabajar el True Diversity porque la distancia de los cables es muy larga. También hay antenas helicoidales activas, muy utilizadas en la transmisión de sistemas INIAS porque son muy direccionales. Mi recomendación es, como esto aumenta 14 decibeles, que la antena no mire a la antena de recepción porque la verdad va a generar intermodulación. Y la segunda recomendación es que en realidad esté mirando hacia donde está la persona que tiene linear. O sea, si la persona que tiene linear está está en la parte trasera del stage, hacia allá debe dirigirse, no hacia la parte de adelante. El aire es un medio de transmisión y por ende, como es un medio, se va a perder ganancia en la transmisión. Entonces, tener en cuenta las distancias más o menos recomendadas, por ejemplo, en los 700 MHz, que es básicamente una frecuencia que nosotros usamos mucho, o cerca de esa frecuencia. En 100 metros se pierden 70 decibeles, en 10 metros se pierden 50 decibeles de potencia RF. Entonces hay que tener en cuenta esos cálculos cuando estoy transmitiendo inalámbricamente. Y hay un fenómeno muy chistoso. Digamos que el cuerpo humano actúa como... ¿cómo le diríamos? Absorbe esa transmisión. Entonces, yo puedo calcular, a mí me pasó cuando estábamos haciendo los estadios para el Mundial Sub-20 en Colombia en el 2011, que hacíamos pruebas con los micrófonos inalámbricos y nos capturaban ante el estadio. Pero una vez ingresaba la gente al estadio, ya la ganancia caía demasiado. Eso es porque el cuerpo humano también actúa como absorbente de esa radiofrecuencia. Entonces, tener mucho cuidado si entre la trayectoria entre el micrófono y el receptor hay personas, porque eso te va a afectar en el medio. Hay fenómenos físicos, hay fenómenos físicos que funcionan como una onda sonora. Está la difracción, la refracción y la reflexión. Lo importante de estos fenómenos físicos es cómo interactúan con las antenas de las radiofrecuencias. Por ejemplo, si yo tengo una tarima, la tarima va a afectar o va a trabajar como un elemento reflectivo, o una mesa, ¿sí?
la refracción, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi sala de juntas y metí los receptores en un cajón, pues el material del cajón, esa madera, actúa como un elemento refractivo. La parte de la señal entra, ¿sí? Entra la madera, cruza la madera y cambia el ángulo de operación de la señal, inclusive la atenúa. Entonces es importante el momento de yo ubicar las antenas, cómo mirar estos fenómenos físicos, estos fenómenos electromagnéticos, cómo va a afectar mi operación inalámbrica. El cable, este es uno de los elementos que más problemas genera, porque tenemos la falsa creencia que cualquier cable coaxial nos sirve para la transmisión RF. Y resulta que los cables coaxiales generalmente vienen en dos impedancias, 50 ohms, que es la que utilizamos para microfonería, y 75 ohms, que es la que utiliza para antenas de televisión o antenas de video o cables de video. He consultado o me han llamado para consultar muchos auditorios y el gran problema es el cableado. Entonces, la recomendación es utilizar muy bien cableado. En Audiotécnica tenemos una aplicación para iOS. Desafortunadamente solo está en iOS y puede dar el cálculo de la pérdida de distancia por el tipo de cable, porque los cables también hay de varios tipos. Entonces, entre más grueso el cable, menos pérdida de ganancia va a tener por la longitud de este. Mi recomendación, otra recomendación que les doy, ya partiendo de mis recomendaciones, es que la longitud de los cables en ambas antenas sea exactamente igual. ¿Para qué? Para que el True Diversity opere con condiciones igualitarias. También se pueden utilizar para evitar pérdidas de señales, elementos activos, pero estos elementos activos generan ruido en la transmisión. ¿Qué es mejor? Analógico. Voy a esta parte muy rápido, porque me quedan solo 5 minutos de presentación para las preguntas. Me queda un poquito de tema. Me dije, esto es muy largo. ¿Qué es mejor? Analógico o digital. Básicamente no hay diferencia, o yo no diría cuál es mejor o cuál es peor. Todo va a depender del tipo de aplicación que yo voy a utilizar. El sistema analógico lo que hace es una onda portadora, ahí ingresa la señal o la información de transmisión, y lo que hace un sistema digital es que captura puntos captura puntos de esa transmisión y transmite esos puntos. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo no me dejaría entrar en ese juego. Yo siempre digo a la gente, vea, los sistemas digitales son nuevos, los sistemas analógicos tienen más años. Se me va a ir rápido, qué pena, se van a ver con un blanco por ahí. Los sistemas analógicos son muy confiables desde que uno sepa la teoría y tenga muy en cuenta todos los principios básicos. Hay sistemas muy confiables. Ahorita en Custo, Nueva York, acabamos de instalar 26 canales analógicos en la avenida 26, que es un sistema, una zona muy compleja de RF, y es todo analógico. Y he visto sistemas digitales que fallan con 2 canales. Entonces uno no puede decir cuál es mejor, cuál es peor, siempre es analizar cuál me sirve más, cuál me recomienda más mi proveedor o mi diseñador. Cosas que hay que tener en cuenta en el mundo analógico es que en el mundo analógico yo puedo tener calidades buenas, medias, medio buenas, regulares, se puede escuchar. ¿Sí? En soluciones digitales o yo escucho o no escucho nada. Y el nivel de ruido, digamos que la diferencia de señalar ruido en un sistema analógico me funciona con 30 decibeles o más, o en un sistema digital solo requiero 20 decibeles de diferencia de señal. Entonces, eso es una ventaja, pero no quiere decir que uno sea mejor que el otro, no. Mi recomendación es siempre antes de, mire qué más, qué le sirve. Y para terminar, me quedan 2 minutos, un poquito más largo, les voy a dar digamos como un manual sencillo de cómo seleccionar la frecuencia adecuada para su operación. Eso es en base a la selección de grupos de Audiotécnica en el último sistema, que es nuestra fluida Sound Series o la Series 3000.
y está diseñado para hacer ruidos, evitar ruidos por intermodulación. Lo primero que yo hago, si no tengo un analizador de espectros, y, no sé, mi recomendación es que usted esté instalando inalámbricos, cómprese un analizador de espectros, lo más básico, al menos como para saber cómo está su entorno. Si no lo tengo, hago una investigación previa y averiguo qué canales de televisión hay en el sistema, qué operadores de RF hay en el sistema, y eso lo traigo y hago una tablita. Nosotros los fabricantes entregamos unas tablas con los manuales, están en internet también, unas tablas con los grupos y frecuencias de operación, y después hago un scan. Entonces, haciendo un ejercicio rápido, yo en Colombia me puse a investigar y encontré que los canales digitales en Colombia son el 14, 15, 16, 17, 27 y 28. Estos son canales UHF en telefonía terrestre, perdón, televisión terrestre digital. Y nosotros tenemos en Audiotécnica habilitados para Latinoamérica en la serie 3000 dos bancos o dos grupos de frecuencia que los denominamos el DE2, que va entre 470 a 530 MHz, y el E1, que va de 530 a 590 MHz. Entonces esta es como la primera tabla. Entonces, como yo les dije, como yo sé qué canales UHF están, yo lo que hago es los marco en mis tablas. Entonces tengo el 14, el 15, el 16, el 17. Entonces yo sé que en estos grupos de operación, pues para que cargue un poco el sistema, tenemos el 91% de las personas viendo esta, el 94% ya viendo esta presentación. Entonces, como yo sé qué frecuencias son las que estoy ocupando, entonces yo sé que en esos grupos de operación no puedo realizar scan porque posiblemente voy a encontrar problemas de intermodulación. Entonces yo utilizo los grupos 4, 5, 6 y 8. Y lo mismo hago con la otra tabla, el otro elemento. Tengo el 27, el 28. ¿Sí? Entonces, como yo sé que esas frecuencias están ocupadas por televisión, lo más probable es que yo no me vaya a meter o no vaya a realizar mis cálculos de intermodulación en esas frecuencias, porque ya están, perdón, mi scan en esas frecuencias, porque ya están ocupadas. Entonces yo lo que hago es evitar esos grupos de trabajo. Entonces, como les dije, para la Trios Service recomendamos en la serie DE2 tener los grupos 4, 5, 6, 8, y en la E1 tener los grupos 1, 4, 5, 6, 8 y 10. No sé si ya con esto finalizamos el tema. Víctor, si quiere, nos colabora con las preguntas. Sé que es un tema complejo, sé que es un tema difícil. Eso en 40 minutos es solo un abrebocas, pero la idea es invitarlos a que investiguen, a que se capaciten, a que se entrenen, no importa la marca, no importa el producto, pero entre más entrenamiento y entre más información técnica tenga uno, es más fácil tomar una decisión de qué producto utilizar. Gracias, Juan, muchas gracias por el excelente webinar. Siempre es un placer escuchar todas sus exposiciones sobre tecnología. Sí, tenemos aquí preguntas a las personas que están conectadas. Tenemos 20 minutos para preguntas. Aprovechen que Juan va a estar ahí conectado. De todas maneras, igual a las personas que están aquí, que están en Colombia y que van a asistir a Tecnomultimedia Infocom Colombia, van a poder ver a Juan en el stand de Audiotécnica, poder hablar con él. Las personas que no lo conocen lo van a poder conocer, y ahí también ver el stand de Audiotécnica y todas las cosas que ellos tienen para mostrarles en la feria, nuevos lanzamientos, etcétera. Tenemos algunas preguntas ya, Juan. El señor Pedro Munive pregunta: ¿qué impedancia se requiere en el cable si quiero colocar las antenas receptoras de mi sistema de micrófono en la sala en lugar de tenerlas en la cabina de control? Muy bien hecha la pregunta, señor Pedro, gracias. Pero claro que sí, 50 ohms, cable 50 ohms. Recomendaciones: el RG8 funciona muy bien para las largas distancias, el 8A, RG8A es el más recomendable para mí. Buenos conectores y un muy buen proceso de soldadura o ensamble del cable.
Gracias, Juan. El señor José Puerto pregunta, ¿existe riesgo de generación de interferencias en las señales de micrófonos de mano, lavalier con las señales de los emisores, receptores de equipos para traducción simultánea y con equipos de Silent Party Headphones? Bueno, depende, aquí hay muchos temas, pero por ejemplo, el Silent Party, ya casi todas las tecnologías de Silent Party van sobre Wi-Fi. Entonces, el problema que vas a tener es si estás trabajando en frecuencias muy cercanas a los 2.4 GHz o a los 5 GHz. Con sistemas de traducción simultánea, generalmente están en los 98 megas, 100 megas, creo. No, pues puede estar diciendo mentiras, pero siempre es interesante hacer cálculos de intermodulación. Siempre va a haber la posibilidad de generar reacciones cuando estoy en sistemas inalámbricos. ¿Sí? Siempre hay la posibilidad de que haya un choque o una interferencia. Lo que hay que hacer es una muy buena administración de los sistemas. Hay software ya de administración, no son económicos, en teoría más o menos están entre los 300 y los $1000 los software de administración, donde tú ingresas tus marcas, tus productos y el sistema te predice cómo, con qué frecuencias van a estar libres o disponibles. Y hay también fabricantes que tienen sus propios software que hacen esas predicciones. Listo, Juan, muchísimas gracias. Ok, aquí tengo otra pregunta del señor Víctor Hugo Reyes que dice, él es de Escuadra, desde México se conecta, dice, ¿qué software para analizar frecuencias usas o recomiendas? Uy, hay muchos. Hay muchos. O sea, hay que separar que hay software de análisis y software de administración. Sí, básicamente las aplicaciones de análisis te muestra cómo está el espectro y las aplicaciones de administración te muestra cómo ubicar las frecuencias. ¿Sí? Inclusive hay una marca muy buena de micrófonos que también tiene su propio software. Para mí le falta un poquito más, pero es una buena solución. Y nosotros también con Auténticas ya estamos, creo que a finales de este año o principios del próximo año, vamos a estar lanzando nuestro propio software, pero herramientas hay muchas. Hay muchas marcas, no sé si las puedo decir o no, pero yo en análisis utilizo Signal Hound, que es un receptor muy interesante, y en administración no me acuerdo, estoy utilizando algo de RFBN y otras marcas muy interesantes también. Inclusive hay aplicaciones que tú te metes en internet y ves torres en vivo que te muestran cómo está el RF de cada zona. Obviamente tienen que tener una torre pues instalada, pero ya hay aplicaciones que te muestran eso. La verdad es que no tengo aquí los nombres de todos los nombres, pero sí utilizo muchas herramientas. Gracias, Juan. Tengo una pregunta larga del señor Juan Carlos Barrera. Dice, hay un problema en un auditorio con los micrófonos inalámbricos. Regularmente en los eventos de repente suena un golpe profundo por el PA mientras el conferencista o cantante habla. Yo estoy suponiendo que esto es porque los receptores están puestos en la parte de atrás y no sobre el escenario. ¿Es eso correcto? Puede ser un problema por intermodulación también. Generalmente las intermodulaciones se dan como golpes, como golpetos, como pa, pa. En algunos casos puede ser porque la señal se pierde y cuando vuelve entra con cierta potencia. Puede ser por la misma calidad del transmisor. Pero sí, la recomendación es no llevar los receptores al frente, lleve las antenas. O sea, te haga el trabajo de cableado y ponga las antenas en línea de vista de los micrófonos y puede mejorar mucho. Vale, Juan, gracias. El señor Ainel Arango, cuando hablas que si se le da mucha ganancia, interfiere un micrófono con otro, ¿hablas de las ganancias de los micrófonos o de la consola? No, estoy hablando solo de la transmisión inalámbrica. No estoy hablando de la consola. En la consola, pues, obviamente la ganancia que le vas a dar va a generar sus propios problemas de ganancia. Pero lo que pasa es que en la microfonería tiene dos ganancias. Una es la ganancia del micrófono, la ganancia de audio. Y al abrirla, esto hace que el ancho de banda se expanda y al expandir el ancho de banda, puedes tener problemas de intermodulación y de consumo de energía.
Y cuando yo hablo de la ganancia de RF, es la ganancia de transmisión de la información. Entonces, si yo le doy mucha ganancia, me puede generar ruidos de intermodulación porque entra en efecto con otros micrófonos. Entonces, sí, Listo, solo me refiero a la transmisión RF. Perfecto, gracias. El señor Luis Malavé tiene una pregunta como relacionada con música. Para el caso de instrumentos musicales, ¿qué cables recomiendas para el bajo, guitarras eléctricas? No sé si sea... no sé si sea, pero les va a responder en transmisiones inalámbricas. Aquí es donde les digo que analizar mejor. Por ejemplo, para transmitir instrumentos, yo recomiendo más sistemas digitales que los sistemas analógicos. ¿Por qué? Los sistemas analógicos tienen unos filtros que se llaman compender. Estos filtros lo que hacen es cortan arriba, cortan abajo, ¿sí? Es como un pasabandas. Esa información la comprimen, la envían y cuando llega al receptor la expanden. Entonces, si yo estoy transmitiendo música o estoy transmitiendo un instrumento, resulta que la fuerza de los instrumentos generalmente está en los armónicos, en esas frecuencias armónicas. Entonces, si yo le aplico esos filtros, estas frecuencias se pierden y el instrumento queda como si viera. En los sistemas digitales, al transmitirlo, lo que hace es que como no tiene el filtro compender generalmente, sino lo que tiene es una respuesta de 20 Hz a 20 kHz, es un proceso totalmente diferente. En la captura de la señal transmite la información completa en radiofrecuencia, entonces no se pierde tanta calidad sonora de audio. Entonces, generalmente utilizamos el cable, sale el cable plug, un cuarto, que es el instrumento general, y entra al conector del receptor, perdón, del transmisor. En Audio-Técnica los cables se venden siempre, nosotros tenemos los cables para que la gente los pueda utilizar. Perfecto, Juan, muchas gracias. A todas las personas que están preguntando, que llegaron tarde, que se están preguntando sobre la presentación, va a estar disponible para ustedes. No se preocupen, todo va a quedar grabado en YouTube. Ustedes van a poder acceder ahí. En el día de hoy, más tarde, les vamos a enviar un correo agradeciéndoles por haberse conectado y ahí va a haber un enlace, liga o link, el cual van a poder acceder para revisar la presentación, repasarla y también pasarla a todos los colegas posibles para que aprendan de este tema. Bueno, Juan Tamayo también es columnista de la revista AVI Latinoamérica. Él trata ahí temas de tecnología, eminentemente de todas las áreas de AVE. Bueno, ya ustedes tienen ahí el contacto de él para que puedan eventualmente verlo en una feria o también enviarle un correo. ¿Puedo dar un par de avisos parroquiales? ¿O tenemos claro que sí, señor. Claro que sí. Listo, Sí, tengo más preguntas. Tenemos 3 preguntas más, vamos a dar porque ya listo. Pero por favor, sigue adelante. Avisos importantes para la Feria Tecnomultimedia en Bogotá. Voy a estar también dando el entrenamiento de Audinet para Dante, el nivel 1 y 2 en español. Pueden preguntarle a la empresa, a Víctor, cómo es el proceso para poder acceder a sus entrenamientos. Y en la feria de, ¿cómo se llama, Víctor? La de televisión. Tecnotelevisión. Vamos a estar también dictando un seminario, un workshop de microfonería para eventos deportivos. Entonces pueden meterse a averiguar cómo pueden acceder a estos entrenamientos que son muy, muy buenos. Sí, todas las personas que estén interesadas en esto, tecnomultimedia.com.co, ahí están todos los programas de educación de AVIXA, también de Tecnotelevisión, y ahí pues cualquier cosa, también mi correo electrónico bpequeñaalarcon@latinpresiNC.com, con muchísimo gusto, lo que necesiten a la orden por acá les podemos ayudar. Bueno, vamos a hacer las otras 3 preguntas, Juan. El señor Francisco Javier Victorino pregunta que si hay algún libro referente a este tema con el cual él pueda ampliar la información. Sí hay, la verdad sí hay mucha documentación, libros, bueno, más que libros he encontrado muchos white papers en internet, todas las marcas tienen white papers de información, todos están en inglés, la gran mayoría están en inglés. Te recomiendo ingresar a Audio-Técnica, ahí hay varios, y si no me envías un correo yo trato de buscar, no me acuerdo
exactamente los links de descarga, pero sí te puedo dar algunas marcas muy, muy interesantes. Y en YouTube hay cientos de videos, inclusive que explican muy bien estos temas también. Gracias, Juan. El señor Ralph Kaiser desde México pregunta, ¿qué tanto se atenúa la transmisión de RF al tener la antena pegada al cuerpo con un body pack? ¿Y qué Albert, opinas del hardware software de NAS About Nets RF Spectrum Analyzer? Gracias. en el cuerpo, dependiendo del tipo del cuerpo y donde se ubica la posición, pero el cuerpo humano puede atenuar en un Belpack hasta 22 decibeles la señal. El software no lo he utilizado. Si quieren me envían un correo, yo lo analizo, porque la verdad no te sabría decir si es bueno o no es bueno. Perfecto, gracias, Juan. El señor Hugo Ordorica pregunta, ¿conocen alguna tabla de calibres que recomienden para transmisión en diferentes distancias, así como sus aplicaciones correspondientes? Sí, en la presentación, bueno, en el video lo puedes buscar, creo que como en el minuto 30, más o menos. Ahí está la tabla de transmisión en el aire y más adelante está la tabla de transmisión en cambio. Pero en Internet están todas las tablas disponibles. Gracias, Juan. Desde Argentina nos escribe el señor Héctor Omar Fernández y él pregunta que si hay alguna app para usar el celular como escáner de RF. Tu celular trabaja en 2.4 GHz o en 5 GHz, entonces no tendrías una antena para poder hacer el scan. Es que ya hay aplicaciones, por ejemplo, Tower Scan, no me acuerdo, hay una aplicación, hay una página web que tú puedes acceder a escáneres globales y puedes ver y puedes ver cómo está la transmisión, pero tiene que haber una antena activa en tu zona. Entonces, tu celular no sirve como un escáner RF. No todo funciona en el celular y eso es un gran pecado. Y aprovecho para hacer este análisis. El celular es muy buena herramienta de comunicación, pero no siempre es una herramienta adecuada técnicamente. Y vemos mucho eso en la industria. Entonces, hay herramientas, todavía no está disponible. Posiblemente el día de mañana traiga una antena y la conecte al puerto mini USB o al iPod del iPhone, cualquiera que te funcione, pero por ahora no tenemos como un scan que se conecte al celular. Pero hay escáneres muy pequeños ya, muy remotos, muy portables, perdón. Gracias, Juan. El señor Sebastián Olasco nos pregunta que si tienes algún esquema sugerido para la colocación de un sistema de micrófonos y antenas. Siempre va a depender del área física, del área arquitectónica como tal, porque tenemos que analizar obstáculos en el espacio, columnas, muros, telones. Ok, listo, perfecto. El señor Luis Malaver pregunta, tiene que ver con sistemas inalámbricos para instrumentos u otra pregunta, y él dice, a veces mis colegas músicos dicen que es mejor los sistemas de 2.4 GHz y otros en 500 MHz. ¿Cuál sistema es mejor en caso de tarimas? Y si hay 4 o 6 sistemas de diferentes fabricantes, es lo que entiendo un poquito de su pregunta. Yo aquí voy a hacer mi publicidad de marca, que no habla de productos, bueno, solo habla de productos, pero te recomiendo, ¿dónde está ubicado el señor, perdón, Víctor? ¿En qué país? No me dice el señor Luis, a ver si por favor nos puede decir, don Luis, dónde está. Venezuela. Venezuela, Venezuela. En Venezuela no tenemos una operación tan directa, pero recomiendo para instrumentos el System 10 de Audio-Técnica, puede ser el System 10 Pro o el System 10 Stonebox, si todavía lo consigue. Son elementos muy, muy buenos para transmitir instrumentos. Personalmente yo hago una aplicación con una banda aquí en Colombia, donde transmito 8 vientos inalámbricos, una guitarra y un bajo, por este sistema sin ningún problema. Listo, ya está lista la respuesta. ¿Sí? Ok, perfecto, listo. El señor Alcides Vega, cuando hay una antena de telefonía, ¿afecta a los micrófonos inalámbricos y alámbricos?
Los alámbricos no los debe afectar si tiene el cable bueno. Si tiene un cable malo, afecta más la transmisión de radio FM, porque trabaja como una antena. En inalámbricos sí va a afectar. Entre más cerca esté de una antena de telefonía celular, más posibilidades hay de que tenga intermodulación, y sobre todo si esta telefonía celular está sobre los 700 o los 800 MHz. Entonces sí va a afectar. Ok, gracias Juan. El señor Ainel Arango, si al receptor se le coloca un transformador de corriente que no es el original, ¿esto causaría ruido? Buena pregunta. Habría que analizar qué tipo de transformador de corriente y la calidad del micrófono, pero en teoría, si tiene las mismas condiciones eléctricas, no debería causar un problema, en teoría, pero a tener que conocer más a fondo qué tipo de elementos son. Listo, gracias Juan. El señor Ralph Kaiser te mandó el link para ver el tema del software de NATS, para que ya tú después lo puedas revisar. Si quieres me lo pueden enviar al correo jtamayo@atvs.com y también me pueden mandar más preguntas. Ese es mi correo de Audiotécnica. Sí, listo Juan, una última pregunta. El señor Jesús Ibarra dice que se están utilizando ahora micrófonos con Wi-Fi y que qué tan confiables son en su operación. Pues mira, Wi-Fi para cierto tipo de comunicaciones es muy bueno. Les voy a hacer la pregunta: ¿cada cuánto se cae el Wi-Fi en tu casa? ¿Sí? O en tu oficina. Entonces, aquí es donde uno dice: yo puedo utilizar transmisiones Wi-Fi para transmitir audio, pero tengo que tener ciertas condiciones. Una es que no puede ser una red pública, porque si es una red pública, el consumo de transmisión, el empaquetamiento va a ser muy alto, y por el todo yo necesito un QoS muy alto, un factor de servicio muy alto. La latencia, ¿qué tan importante para ti es que se transmita a tiempo o que tenga un delay? Porque las redes Wi-Fi, por el mismo tipo de, digamos, de conformación de la red, va a tener una latencia asociada. Por eso, tecnologías como Dante, como ABB o otras tecnologías digitales no transmiten por Wi-Fi, porque no se puede calcular esa latencia. Entonces, lo voy a poner allí. Entonces, estás en un concierto, ¿sí? O mejor, estás en una presentación y tu PowerPoint pasó, pero 2 segundos después pasa el audio que venía anexo a esa imagen. Entonces hay un desfase entre el video y el audio. Entonces mi recomendación es no utilizar Wi-Fi para transmitir audios si requiero una recepción con menos latencia posible. Súper, muchas gracias Juan. Una última pregunta del señor que nos envió un correo electrónico. Dice: ¿cuántos micrófonos INIAS es recomendable utilizar por módulo para evitar pérdida de señal de radiofrecuencia? Depende de lo que te diga tu administrador de radiofrecuencia, tu ingeniero de radiofrecuencia. Siempre va a depender de la cantidad, del espacio, de la disponibilidad del espectro de radiofrecuencia. Acuérdense que esto es un espectro no renovable. Una vez que se ocupa, ya no hay forma de expandirlo. Si ya viene medio ocupado, pues vas a tener la mitad del espectro libre. Entonces, siempre hay muchos, depende de. Ok. Bueno, perfecto, listo. Ya no tenemos más preguntas. Juan, muchas gracias por la excelente presentación, como siempre, por todo tu conocimiento, a todas las personas que se conectaron, que hoy tuvimos muchísimas, tuvimos récord de registrados y también más o menos récord de personas conectadas de toda América Latina. Gracias a todos. Tenemos más webinars viniendo para por este medio, a ver, la revista de Latinoamérica, Tecno Multimedia Info con Colombia, que se hará en 2 semanas, 3, 4 y 5 de octubre en Bogotá. Los invitamos a todos los que puedan venir a la feria, va a ser muy interesante. Ahí va a estar Juan en su stand de Audiotécnica con todo su conocimiento, con nuevos productos y tecnologías. Vamos a tener una cantidad de cosas súper interesantes. Los invitamos a que se registren y estén en la feria en Bogotá. Y a las otras de otros países, personas, pues ahí nos estamos viendo en las ferias de la industria. Muchas gracias y manténganse atentos, que vamos a tener webinars de otros temas bien interesantes aquí. Muchísimas gracias. Juan, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.